Hola a todos, mi nombre es Marcos Castelli y bienvenidos a otro video más del curso de SketchUp 2020. Vamos a seguir aprendiendo SketchUp y vamos a seguir viendo los grupos, los componentes y cómo interactuar o cómo desenvolvernos con ellos para obtener el mayor beneficio posible. Recuerden, si aún no lo hicieron, es buen momento para que se suscriban, para que comenten, para que den un like o un me gustó a la página o me dejen bajo este video sus preguntas, dudas o agradecimientos. Dicho esto, vamos a continuar. Eh, Como vemos, el outliner o el esquema, ¿sí?, en español, comienza a poblarse con un simple modelo, porque esto es un modelo muy, pero muy, muy simple, comienza a poblarse de grupos y de componentes. Y es realmente muy importante el hecho de que le coloquemos un nombre, porque de otra forma es muy difícil seguir qué es cada cosa. Por ejemplo, esto grupo, realmente es un problema, ¿sí? Así que no se olviden de colocarles o darles nombres a las cosas. Yo a veces por apurado y por tratar de que los videos no se hagan extensos, para no recibir después las críticas de que son muy pesados o muy no tienen tiempo de poder seguirlos, trato de apurarme todo lo que puedo, pero produzco este tipo de cosas que están muy mal. No lo hagan. Bien. Otra cosa que voy a sacar porque a mí me molesta bastante es el tema de ver los ejes. Así que vamos a ir a ventana, información del modelo, componentes y voy a quitar mostrar los ejes. No sé si se los dije, aprovecho a decírselos que cuando ustedes seleccionan un componente, ¿sí?, cuando le hacen doble clic, obviamente lo editan. Y para salir yo normalmente estoy acostumbrado a hacer un clic afuera. Pero también tienen la posibilidad de hacer un clic con el botón derecho. Y si se fijan, editar componentes es como hacerle doble clic, ¿sí? Si yo pongo editar componente es como si fuera hacerle doble clic. Y un clic con el botón derecho fuera del componente tienen la opción de cerrar componente, cambiar ejes, ¿sí?, o incluso ver la información de la entidad. Botón derecho, cerrar componentes, ¿sí?, para salir de este componente que estaban editando. No sé si recuerdan que hace un par de videos atrás les mostré el tema de las capas, o en este caso etiquetas, que se llaman ahora. Y desde que yo creé estas etiquetas, hicimos algunas modificaciones. Yo cuando hice estas etiquetas teníamos una cierta cantidad de pisos y después agarré el que era el último piso y lo repliqué un par de veces hacia arriba. Quiero que vean qué pasó con esto, ¿sí? Fíjense qué pasa cuando yo oculto el último piso. Vean que se ocultan no solamente el último piso que teníamos, sino todas las copias que yo hice después. ¿Por qué? Porque cuando yo pasé este componente a la capa o a la etiqueta quinto piso, la máquina interpreta y toma de esa forma de que ese componente pertenece a quinto piso. Y si yo replico ese componente, o sea, lo duplico, lo triplico, lo copio, esa copia que estoy haciendo también va a pertenecer, ¿sí?, a quinto piso. Este es un comportamiento que ustedes tienen que tener en cuenta. Voy a habilitarlo. Voy a ocultar los pisos siguientes. Fíjense, voy a ocultar entonces planta baja, primer piso, ¿sí?, lo que vendría a ser segundo piso. Como ven, las ventanas, ¿sí?, las ventanas no se ocultan, ¿sí?, junto con estos grupos o componentes. Porque cuando yo los generé, no eran parte de estas ventanas. Si yo quisiera ahora que cuando oculto, por ejemplo, primer piso, ¿sí?, si ocultara esta ventana, tendría que venir a seleccionar esta ventana. Y si se fijan, esta ventana dice sin etiqueta, no pertenece a primer piso. Si yo quiero que se oculte, tengo que pasarla a, entonces, primer piso. Si la paso a primer piso, cuando yo oculte, entonces, primer piso, entonces sí se va a ocultar el primer piso junto con esa ventana. Esto lo puedo hacer porque esta ventana que están viendo acá, ¿sí?, es un grupo que a su vez tiene dentro componentes, ¿no? Esto había quedado así. Ahora, supónganse que yo quiero, voy a ponerla sin etiqueta, que yo quiero que las ventanas sean independientes de lo que yo haga con los pisos. Si yo quiero poder controlar las ventanas entonces de forma independiente, bueno, entonces lo que podría hacer es crear una capa nueva, 09, por ejemplo, que se llame aberturas, donde pondría por ahí todo lo que son puertas y ventanas, ¿sí? Y
Yo ahora tengo que venir a seleccionar acá entonces cada una de estas ventanas, ¿sí? Esto lo puedo hacer con control, ¿sí? Puedo apretar control e ir sumando a medida que hago clic. Esa sería una opción. Y la otra opción, si yo las tengo nombradas acá, ¿sí? Si tienen nombre, las puedo venir a buscar acá y seleccionarlas acá. La primera y la última con Shift apretado. Las tengo entonces completamente seleccionadas. Eso lo hice con Shift, ¿sí? Y ahora me vengo arriba de todo, a información de la entidad, deslizando la ruedita. Y me vengo acá y lo paso entonces a aberturas. Si yo oculto ahora la capa de aberturas, entonces ahora yo voy a quitar las ventanas. Todas las ventanas. Vamos a hacer una cosa diferente. Lo que voy a hacer es agarrar esta ventana, seleccionarla, ¿sí? La selecciono, vengo a edición y pongo copiar. Ahora voy a ocultar estas ventanas, ¿sí? Las voy a ocultar y fíjense, voy a venir a edición, pegar en su sitio. Y la ventana se pega en su sitio, pero yo no la estoy viendo. ¿Por qué no la estoy viendo? Porque esta ventana, como dije, pertenece a etiquetas. En este momento hay dos ventanas ocupando el mismo espacio físico y compartiendo la misma etiqueta, la etiqueta aberturas. Sin embargo, si se fijan, esta ventana está seleccionada, así que yo puedo venir acá ahora y decir que ahora es sin etiqueta. Y si digo que es sin etiqueta, entonces ahora sí me permite ver esta ventana, porque no pertenece a la capa o a la etiqueta aberturas, y por tanto ya no tiene control esta capa por sobre este objeto. Lo que voy a hacer ahora es algo que hicimos antes y quiero que ustedes vean qué es lo que sucede. Yo voy a agarrar esta ventana, la voy a venir a edición, le voy a venir a poner cortar, voy a entrar a este muro, doble clic, estoy dentro de este muro y le voy a poner edición, pegar en su sitio. Fíjense que otra vez, si yo pego esto adentro de un muro, lo que estoy haciendo aquí, acá lo vemos claro, es que en todos los muros donde se replicó este comportamiento se está pegando esta ventana. ¿Sí? Pero quiero que noten acá qué es lo que sucede. Ustedes entenderán que haciendo esto que acabo de hacer, ¿sí? Lo que estoy haciendo es colocando la ventana, como bien lo indica acá, dentro de muro. Y muro es un componente y por tanto replica este comportamiento. Pero veamos qué pasa ahora que yo hice esto. ¿Qué pasa ahora entonces con estas ventanas cuando yo oculte las capas? Este muro, la máquina sabe, lo indica acá, que es parte, ¿sí? Que es parte de la etiqueta 03 pp, primer piso. Y si yo tiré una ventana adentro del muro que está en la capa 03 pp, quiere decir que cuando yo oculte esta capa o esta etiqueta, no solamente voy a estar ocultando al muro, sino a todo lo que ese muro contiene. Si ese muro estaba en la capa 03 pp y ese muro contiene ahora dentro de él una ventana, o contiene dentro de él una cama, o contiene dentro de él absolutamente cualquier cosa, yo lo voy a poder ocultar, porque quien manda o quien lo contiene es muro. Eso quiere decir que si yo oculto entonces el segundo piso, ¿sí? También se va a ocultar la ventana del segundo piso. Y si oculto el quinto piso, ¿ustedes qué creen? ¿Que se va a ocultar solo la ventana del quinto piso o que se van a ocultar todos estos pisos con todas las ventanas? Bueno, la respuesta es que se van a ocultar todos estos pisos con todas las ventanas, porque yo todos estos pisos los generé de la copia del quinto piso. Así que son todos como si fueran clones de este. Y si este se va a ocultar, estos también se van a ocultar. Ahora yo tengo entonces ventanas metidas dentro de los componentes, ¿sí? Pero también tengo ventanas por fuera. Eso quiere decir que yo ahora tengo duplicada información dentro de mi dibujo. Y esto puede ser algo que quizás por alguna razón yo lo quiera hacer y lo quiera controlar de esta forma, y por eso se los estoy mostrando. No es el caso, pero se los estoy mostrando. Si yo ahora quiero mostrar las aberturas
yo las tengo en una capa aparte. Estas aberturas que no pertenecían o que no estaban anidadas dentro de un componente. Así que si yo habilito aberturas, voy a tener todas mis aberturas acá. Y estas aberturas, ustedes pueden pensar que son, por decir de alguna forma, las mismas aberturas que están dentro de los componentes. Y físicamente lo son. O sea, de hecho son las mismas aberturas, porque estas son copias unas de otras. Lo que pasa es que están colocadas de forma diferente dentro del dibujo de SketchUp. Ubicadas entonces en forma diferente. Estas no están siendo parte de absolutamente ningún anidamiento y por eso las puedo controlar desde afuera sin ningún tipo de inconveniente. Mientras que las otras están siendo parte de un anidamiento, forman parte de un todo, de un contenedor, ¿sí? Y el contenedor en este caso se llamó muro y contiene a estas ventanas. Así que esas ventanas tienen que reaccionar o accionar en base a lo que yo hago con ese muro. Si yo borro uno de esos muros, no solamente voy a estar borrando el muro, voy a estar borrando el muro y todo lo que lo contiene. O sea que si la ventana está dentro del muro, también voy a estar borrando la ventana. Si yo coloco ese muro adentro de una capa y esa capa la oculto, entonces también voy a estar ocultando esa ventana. ¿Se entendió esto? Todo esto es posible, todos estos comportamientos son posibles porque yo todos estos objetos los creé en la capa 0. La capa 0 es una capa indeterminada, es una capa que no tiene dueño, por decirlo de alguna forma. Y cuando yo creo un objeto en una capa que no tiene dueño, le estoy dando la propiedad, ¿sí?, de que si yo agarro ese objeto y lo tiro adentro de una capa que sí tiene dueño, automáticamente ese sea su dueño. A ver cómo se los puedo explicar de otra forma. Supónganse que yo tengo un perro y no tiene nombre, el perro. Entonces yo ese perro lo llevo adentro de una casa, ¿sí?, de la casa de Juan Carlos, y Juan Carlos le dice, vos te llamás Felipe, y el perro se llama Felipe. No hay ningún problema porque Juan Carlos le puso un nombre. Juan Carlos le está dando su entidad. Ahora, si yo al perro, yo digo que se llama Tomás, y el perro se llama Tomás, o sea que no estoy en la capa 0, ya le estoy dando un nombre. Cuando lo llevo a la casa de esta otra persona, yo le digo, el perro se llama Tomás. Y por más que el otro le quiera cambiar el nombre, el perro se sigue llamando Tomás porque yo le puse ese nombre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es lo mismo que pasa con las capas. Por eso se dice que nunca hay que cambiar este lápiz de lugar y que nosotros siempre tenemos que controlar, o sea, dibujar sobre la capa 0 y hacer todo sobre la capa 0. Para que cuando yo lleve mi trabajo a cualquier capa y le tenga que dar la propiedad a esa capa y esa capa tenga que tener control sobre ese objeto, lo pueda hacer sin ningún tipo de problema y no haya ningún tipo de conflicto. Voy a tratar de hacer algo para que ustedes lo vean, pero es algo que está mal hecho, es algo que ustedes no tienen que hacer. Si yo selecciono la capa terreno y pongo el lápiz en la capa terreno, yo estoy trabajando en la capa terreno. Eso quiere decir que si yo vengo ahora y genero cualquier cosa que haga acá, hago este dibujito, y esto agarro y lo convierto en un componente, y le pongo cubo de nombre, ¿sí? Cubo, crear. Este cubo lo hice en la capa terreno. Ahora yo me voy a la capa por defecto, por ejemplo. ¿Sí? Estoy en la capa por defecto. Pongo el lápiz en la capa por defecto. Y ahora digo que este cubo, ¿sí?, este cubo pertenece a aberturas. Así que vengo acá arriba, lo selecciono y lo paso a aberturas. Si yo oculto terreno, saco en terreno el tilde, fíjense que se oculta lo que está en la capa de aberturas. Vamos de vuelta. Yo esto lo dibujé en la capa terreno, o sea, le puse, es como que le di identidad. La identidad entonces no fue la capa 0, sino que yo le otorgué una identidad. Y SketchUp está diciendo que la identidad de este objeto es terreno.
Si yo oculto la capa terreno, por más que este objeto esté en la capa aberturas, acá lo ven, dice etiquetas, aberturas, y si aberturas está visible, cuando yo saco terreno, no debería perder el objeto, sin embargo lo pierdo. En realidad lo que estoy perdiendo, y acá se está viendo bien, no es que estoy perdiendo todo el objeto. Lo que estoy perdiendo es la geometría, básicamente. La caja de cristal sigue siendo de aberturas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esta caja de cristal que acá estamos viendo sigue siendo parte de aberturas. Lo que se está ocultando aquí es lo que yo dibujé en la capa de terreno. ¿Y yo qué dibujé en la capa de terreno? Un rectángulo que luego agarré y extruí hacia arriba. ¿Sí? O sea, terminaron siendo 6 caras. Esas 6 caras pertenecen a la capa terreno. Así que cuando yo oculto la capa terreno, independientemente de que este objeto yo lo haya pasado a la capa aberturas, la capa terreno sigue teniendo propiedad por sobre este objeto. Por eso nunca, jamás en la vida hay que pasar este lápiz a cualquiera de estas capas. Porque se arman unos líos terribles y después no saben por qué las cosas aparecen o desaparecen y no entienden por qué no las pueden controlar. Si nos fijamos, yo voy a habilitar esto, ¿sí? Y voy a entrar a nivel de este componente. Si yo selecciono esta cara pertenece a terreno. Yo voy a estar acá en etiquetas, miren, me voy a etiqueta. Pero selecciono esta cara y dice que la cara pertenece a terreno. Todo el objeto pertenece a terreno, porque lo dibujé con el lápiz en terreno. Y por eso se oculta. Sin embargo, la caja de cristal pertenece a aberturas. O sea, estoy haciendo un lío bárbaro acá. Estoy metiendo la caja de cristal en una capa y estoy metiendo el objeto en sí mismo en otra capa sin haberme dado cuenta. Todo por haber cambiado el lápiz del lugar. Nunca lo hagan. Se van a ahorrar muchos problemas. Y siempre dibujen en la capa 0. Miren, les voy a mostrar otra cosa. Fíjense que tengo la capa aberturas oculta. ¿Sí? La capa de aberturas está oculta. Quiere decir que estas ventanas que estoy viendo acá, son las que están anidadas con este muro. ¿Sí? Esta ventana es la que está anidada con este muro. ¿Sí? De hecho, me doy cuenta, porque toma el color que le pusimos al componente. ¿Se acuerdan que le pusimos un color al componente? ¿Sí? Que si no, el material no tenía ningún color, tomaba el color que tomaba la pared, este color rosa. Por eso la ventana la veo de color rosa. Fíjense qué pasa con lo que voy a hacer, y es algo que no deberían hacer a no ser de que tengan muy claro qué es lo que están haciendo. Primero que nada voy a generar una capa nueva, y a esta capa le voy a poner entonces el número 10, guión, y le voy a poner objeto anidado. Si yo entro a nivel de muro, acá, entro a nivel de muro, y agarro este objeto, esta ventana, que la dibujé en la capa 0, ¿sí? O sea, la dibujé en la capa 0. Eso me da el control de poder asignarla a donde a mí se me ocurra asignarla. Yo puedo venir ahora, seleccionar esta ventana, ¿sí? Una vez que está seleccionada, venirme acá arriba y decir, ¿ven que dice sin etiqueta? Sin etiqueta es capa 0. Si no pertenece a ninguna capa, entonces toma la capa del padre. ¿La capa del padre cuál es? La capa del padre es primer piso, entonces toma el valor de primer piso. Pero si yo agarro y digo que esta ventana es o pertenece al objeto anidado, a la capa 10, y ahora salgo, miren lo que sucede. Si yo me vengo a querer ocultar, por ejemplo, primer piso, oculto primer piso y se oculta la ventana. ¿Es correcto? Sí, es correcto, porque estoy ocultando primer piso y el objeto que puse dentro de esa muro o dentro de ese contenedor tiene que tomar las propiedades del padre. ¿Sí? Si estoy ocultando al padre, entonces el hijo se va junto con el padre. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Por decirlo de alguna forma, para que lo entiendan. ¿Sí? Es como que yo estoy poniendo una caja chiquita dentro de una caja más grande. Si yo me llevo la caja grande, también me llevo la chiquita. O sea, si yo oculto la caja grande, obviamente si no veo la caja grande, mucho menos voy a ver la caja chica porque está dentro de la caja grande. Por eso la dejo de ver.
Pero si yo hago esto de haber colocado un objeto anidado, le acabo de dar la propiedad de que también puede ser controlado por una capa, eso me da la facultad que si yo estoy viendo al padre, o sea, si yo estoy viendo al contenedor, el contenedor está visible, no está oculto, yo pueda venir y ocultando los objetos anidados, los objetos que tiré dentro de la carpeta objetos anidados, que en realidad son todos los que están anidados en este momento, porque todas estas ventanas son un mismo objeto que está anidado de la misma forma. Cuando yo oculte objeto anidado, entonces se van a ocultar todas las ventanas. Porque a esa única ventana, la acabo de tirar adentro del objeto anidado. Sé que esto puede ser confuso, sé que esto puede llegar a ser difícil de entender y hay muy pocas situaciones en las cuales ustedes deberían meterse con este tipo de cosas o este tipo de líos. Lo ideal es que ustedes tengan entonces todo dibujado en la capa 0 y que ustedes generen sus grupos o sus componentes y una vez que sus grupos o sus componentes estén realizados, ustedes pasen ese grupo o ese componente a una única capa. No hagan estas cosas de pasar diferentes partes a diferentes tipos de capas. Mucho menos si no entienden o no terminan de comprender qué es lo que está sucediendo y quién es el que manda. ¿Sí? Mi forma de explicárselos o hacérselos entender es que el que manda siempre es el que está más arriba. En este caso, muro manda por sobre ventana. ¿Sí? Si yo oculto muro, obviamente también estoy ocultando ventana. Pero si muro está visible y yo tengo a ventana alojada en una capa aparte, yo le dije a ventana que ventana pertenece a la capa objeto anidado. Cuando yo oculte la capa objeto anidado, entonces sí voy a poder ocultar esa ventana. ¿Se entendió? Espero que sí. Y si no, háganla fácil. Una sola capa por cada objeto y ya está. ¿Sí? Terminen de dibujar y cuando terminan de dibujar, agarran todo lo que está en primer piso y lo pasan entonces a la capa primer piso. Agarran lo que está en segundo piso y lo pasan a la capa segundo piso. Y nada más. No mezclen las cosas para evitarse problemas. ¿Sí? Me disculpan, yo sé que mucha de esta teoría no les gusta, que los confunde, que quizás les haga difícil de entenderlo, quizás hoy no entiendan ni por qué se los explico, ni nada, pero créanme que a futuro me lo van a agradecer, porque está llena la web, llena, poblada la web de gente que aprende mal a usar SketchUp, que no tiene nadie que les explique lo que yo les estoy explicando y después no saben qué diablos les pasa y por qué ven o dejan de ver o se les ocurre, se les borran cosas o se les desaparecen cosas y andan viendo por qué desapareció el dibujo, por qué tenía una escalera, ahora no tengo más la escalera, la puse en una capa, la puse en una otra, a veces me aparece la escalera, a veces se me oculta y no entienden qué diablos les pasa y eso es porque no tienen buenas bases. Está lleno de gente que aprende mal. ¿Sí? Pueden lograr resultados excelentes. Pueden tener unos dibujos que sean maravillosos, pero están mal hechos. Porque no saben lo que hacen, aprenden copiando y lamentablemente no tuvieron un buen instructor y les faltan la mitad de la teoría, les falta la mitad de falta de entender cómo funciona SketchUp. Así que me disculpan si esto les parece tedioso, o quizás incluso hoy no lo entienden. Llegará el momento que lo entiendan. Y por suerte está en video. Y por suerte lo pueden venir a ver el año que viene este video si quieren. Y quizás en ese momento sí lo entiendan como corresponde. Los dejo y los veo mañana en un nuevo video. Chau, chau.